Miguel encontró al caballo muriendo bajo el roble con una nota atada a su cuello. Dentro del animal estaba escondida la prueba que podía enviar a un asesino a prisión. Lo que el niño no sabía era que salvar a esa criatura lo convertiría en el próximo objetivo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol de la tarde pintaba el cielo de Oaxaca con tonos dorados cuando Miguel Hernández decidió tomar un camino diferente a casa. A sus 10 años, el niño había aprendido que cada ruta abandonada podía esconder tesoros para su familia. Botellas de vidrio que valían unos pesos, latas que podía vender al chatarrero o incluso fruta caída de los árboles de las fincas abandonadas. Su uniforme escolar, remendado tantas veces que parecía un mosaico de telas diferentes, estaba cubierto de polvo del camino. Las suelas de sus zapatos, heredados de su hermano mayor, hacían un ruido característico al caminar, revelando los agujeros que su madre intentaba cubrir con cartón cada semana. «Mamá necesita el dinero para las medicinas de la abuela», murmuró Miguel mientras sus ojos escaneaban el terreno de la antigua hacienda Los Sauces. La propiedad llevaba años abandonada, desde que la familia Mendoza se mudó a la capital. Los lugareños decían que la hacienda estaba maldita, pero Miguel no creía en esas cosas. Para él, solo era un lugar donde podía encontrar cosas útiles. El viento soplaba suavemente entre los árboles cuando lo vio. Bajo un enorme roble centenario, cuyas raíces sobresalían del suelo como venas de gigante, yacía un caballo. No era cualquier caballo, era una criatura magnífica de pelaje negro azabache que brillaba incluso en su evidente agonía. Su respiración era trabajosa, cada inhalación parecía costarle un mundo de esfuerzo. Miguel dejó caer su mochila al suelo y corrió hacia el animal. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el sufrimiento en la mirada del caballo. El animal lo observaba con ojos profundos y sabios, como si entendiera que su tiempo se acababa. «No, no, no», susurró Miguel, arrodillándose junto al caballo. Sus pequeñas manos temblaban mientras acariciaba el cuello del animal. Fue entonces cuando notó algo atado a la brida del caballo con un cordel desgastado. Una nota doblada, protegida por una bolsa de plástico transparente. Con manos temblorosas, Miguel desató la bolsa y sacó el papel. La tinta estaba ligeramente corrida, como si quien escribió hubiera llorado mientras lo hacía. La letra era elegante pero temblorosa. «A quien encuentre a Sterling. Este noble animal fue el último compañero de mi abuelo, don Arturo Mendoza. Desde que mi abuelo murió hace 6 meses, Sterling se ha ido apagando poco a poco, como si su espíritu estuviera atado al de su amo. Nuestra familia ya no puede mantener esta hacienda. Nos mudamos a Ciudad de México la semana pasada, pero no pudimos llevar a Sterling. El veterinario dice que está enfermo, que necesita tratamiento costoso que no podemos pagar. Mis padres querían sacrificarlo, pero yo no pude permitirlo. Si tienes algo de bondad en tu corazón, por favor, no dejes que muera solo. Acompáñalo en sus últimas horas. Háblale». Mi abuelo siempre decía que Sterling entendía cada palabra, que era más sabio que muchos humanos que conocía. Si por algún milagro encuentras la manera de salvarlo, sabrás que has hecho algo que nosotros, con todo nuestro dinero, no fuimos capaces de hacer. Con profunda vergüenza y esperanza, Valentina Mendoza. Miguel leyó la nota 3 veces, cada palabra pesando sobre su corazón como piedras. Sus lágrimas caían sobre el papel, mezclándose con las antiguas manchas de quien lo escribió. El caballo, Sterling, lo observaba con aquellos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «No voy a dejarte morir solo», dijo Miguel con voz firme, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Te lo prometo, Sterling, voy a encontrar la manera de ayudarte».
El caballo emitió un suave relincho, tan débil que apenas era audible, pero en ese sonido Miguel creyó escuchar algo parecido a la gratitud. Se quitó su suéter escolar, el único que tenía, y lo colocó sobre el cuello del animal como una manta improvisada. «Espérame aquí», susurró Miguel, sabiendo que era una instrucción innecesaria. Sterling no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza. «Voy a buscar ayuda. No sé cómo, pero voy a salvarte». Mientras corría de regreso hacia el pueblo, la nota arrugada en su puño cerrado, Miguel no sabía que estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que revelarían secretos enterrados durante décadas. Secretos que conectaban a su propia familia con los Mendoza de maneras que nunca había imaginado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, mientras Sterling permanecía bajo el roble, esperando contra toda esperanza que el pequeño niño de ojos honestos cumpliera su promesa imposible. Miguel irrumpió en su casa como un torbellino, la puerta de madera golpeando contra la pared. Su madre, Rosa Hernández, estaba en la pequeña cocina preparando frijoles para la cena. El humo del fogón llenaba el espacio diminuto donde vivían. 2 habitaciones que compartían con su abuela, su hermano mayor y su hermana pequeña. «Mamá, mamá, necesito tu ayuda», jadeó Miguel, sus palabras tropezándose unas con otras por la urgencia. Rosa se giró, alarmada al ver la desesperación en el rostro de su hijo. «¿Qué pasó, mijo? ¿Estás herido?» Sus manos, ásperas por años de trabajo en el campo y lavando ropa ajena, tocaron el rostro de Miguel buscando señales de daño. «No es eso, mamá. Hay un caballo. Está muriendo. Está solo y...» Miguel extendió la nota arrugada hacia ella. «Por favor, tienes que leerla». Rosa tomó el papel con manos temblorosas, acercándolo a la única bombilla que iluminaba la casa. Sus labios se movían silenciosamente mientras leía, y Miguel vio cómo su expresión pasaba de confusión a tristeza y finalmente a algo que no podía identificar del todo. ¿Sorpresa? ¿Miedo? «Miguel», comenzó su madre con voz suave pero firme, doblando cuidadosamente la nota. «Entiendo que quieres ayudar, pero nosotros apenas podemos alimentarnos. ¿Cómo vamos a cuidar de un caballo enfermo?» «Pero mamá, está muriendo solo. La nota dice...» «Ya leí lo que dice la nota», interrumpió Rosa, su voz temblando ligeramente. Se sentó en una de las 2 sillas que tenían, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Mendoza, ese nombre. ¿Conoces a la familia?», preguntó Miguel, notando el cambio en su madre. Rosa no respondió inmediatamente. Sus ojos se perdieron en algún punto distante, recordando algo que preferiría mantener enterrado. «Mijo, algunas batallas no son nuestras para pelear. Esa familia, ellos tienen su mundo y nosotros el nuestro. Pero el caballo no tiene la culpa de nada», insistió Miguel, las lágrimas brotando nuevamente. «Sterling no es rico ni pobre, solo es un animal que sufre y que fue abandonado por las personas que se supone debían cuidarlo». En ese momento entró Javier, el hermano mayor de Miguel. A sus 16 años trabajaba en el mercado cargando cajas después de la escuela. Su cuerpo delgado mostraba los signos del trabajo duro y la alimentación insuficiente. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, dejando caer su mochila y limpiándose el sudor de la frente. Miguel le contó todo de nuevo, las palabras fluyendo como un río desbordado. Javier escuchó en silencio, sus ojos moviéndose entre su hermano menor y su madre, notando la tensión no hablada en el ambiente. «¿Y qué propones hacer, Miguel?», preguntó finalmente Javier, su tono no burlón sino genuinamente curioso. «Los veterinarios cuestan dinero, mucho dinero, dinero que no tenemos». Podría hablar con don Roberto», dijo Miguel, refiriéndose al veterinario del pueblo. «Él es bueno. A veces ayuda a la gente sin cobrar».
Don Roberto tiene sus propios problemas, intervino Rosa suavemente. Su esposa está enferma. No podemos pedirle favores cuando él mismo está luchando. El silencio cayó sobre la familia como una manta pesada. Solo se escuchaba el burbujeo de los frijoles en la estufa y los sonidos distantes de los vecinos en el callejón. La abuela de Miguel, doña Carmen, apareció desde la habitación trasera, apoyándose en su bastón. ¿Por qué tanto alboroto?, preguntó con voz ronca por los años. Miguel le explicó por tercera vez, mostrándole la nota. Los ojos de la anciana, nublados por las cataratas, pero aún agudos en su entendimiento, leyeron lentamente. Cuando terminó, miró fijamente a su hija Rosa con una expresión indescifrable. «Ese caballo», dijo finalmente la abuela, «Sterling, conozco ese nombre. Tu abuelo, que en paz descanse, trabajó en esa hacienda hace muchos años. Ese caballo era especial. Don Arturo lo trataba como a un hijo». «Mamá, no», advirtió Rosa, pero la abuela levantó una mano arrugada para silenciarla. «El niño merece saber algunas cosas», continuó doña Carmen, sus ojos fijos en Miguel. «Tu abuelo y don Arturo eran amigos, a pesar de la diferencia de clases. Cuando tu abuelo se enfermó, don Arturo pagó los medicamentos. Sin él, probablemente no habrías nacido, mijo». Miguel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Por qué nunca me dijeron esto?». «Porque cuando don Arturo murió», explicó la abuela, su voz cargada de vieja amargura, «su familia nos echó como si fuéramos basura, como si los años de servicio leal de tu abuelo no significaran nada, como si la amistad entre dos hombres de diferentes mundos nunca hubiera existido». Rosa se cubrió el rostro con las manos. «Por eso no quería que te involucraras, Miguel. Esa familia nos debe respeto, pero ellos solo ven su dinero y su apellido». «Pero Sterling no hizo nada de eso», repitió Miguel tercamente. «Y la nota...». Valentina escribió que lo sentía, que estaba avergonzada. Javier se acercó a su hermano menor y puso una mano en su hombro. «Tienes un corazón noble, hermanito, demasiado noble para este mundo cruel». «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Miguel, su voz quebrándose. «¿Lo dejo morir porque nuestras familias tienen historia? ¿Eso es lo correcto?». Doña Carmen golpeó el suelo con su bastón, el sonido resonando en la pequeña habitación. «Tu abuelo me dijo algo antes de morir. Dijo que los verdaderos ricos no son los que tienen dinero, sino los que tienen compasión. Que un hombre que puede sentir el dolor de otro ser vivo, aunque no pueda hacer mucho al respecto, vale más que 1000 hombres con bolsillos llenos y corazones vacíos». La anciana se acercó a Miguel y tocó su mejilla con ternura. «Ve y haz lo que tu corazón te dice, nieto. Pero recuerda, una vez que empiezas por este camino, no hay vuelta atrás. Las deudas del pasado tienen forma de cobrar su precio en el presente». Miguel no entendía completamente las palabras de su abuela, pero sentía su peso. Miró a su madre, buscando su bendición. Rosa cerró los ojos por un largo momento, luchando una batalla interna entre el resentimiento del pasado y el amor por su hijo. Finalmente, abrió los ojos y asintió lentamente. «Ve, pero lleva a Javier contigo. Y Miguel, ten cuidado, no solo con el caballo». La noche caía sobre Oaxaca cuando Miguel y Javier corrían por las calles empedradas del pueblo. La linterna que Javier sostenía apenas iluminaba el camino, su luz débil parpadeando con cada movimiento. Miguel llevaba una botella con agua y algunas tortillas envueltas en un trapo limpio, lo único que su madre pudo darle para el caballo. «La clínica de don Roberto está cerrada a estas horas», dijo Javier mientras doblaban en la esquina de la plaza principal. «Pero podemos ir a su casa. Vive detrás de la iglesia». «¿Y si no quiere ayudarnos?», preguntó Miguel, el miedo apretando su garganta. «Entonces buscaremos otra forma», respondió Javier con determinación. A pesar de su juventud, había heredado la terquedad de los Hernández.
No vamos a rendirnos así de fácil, hermanito. La casa de don Roberto era modesta, pintada de amarillo con una puerta de madera oscura. Una luz tenue brillaba en la ventana. Javier tocó con fuerza, el sonido resonando en la quietud de la noche. Esperaron. Segundos que parecían horas. Finalmente la puerta se abrió, revelando a un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos cansados. Don Roberto Salazar había sido veterinario en el pueblo durante más de 20 años. «¿Javier? ¿Miguel?» Su voz mostraba sorpresa. «¿Qué hacen aquí a estas horas?» «Don Roberto, necesitamos su ayuda», comenzó Miguel, las palabras atropellándose. «Hay un caballo, está muriendo, en la hacienda Los Sauces». «Esperen, esperen», el veterinario levantó una mano. «Cálmense y cuéntenme desde el principio». Los invitó a pasar. La casa olía a medicina y café. En una mecedora junto a la ventana, una mujer delgada descansaba cubierta con una manta. Era doña Patricia, la esposa de don Roberto, quien había estado enferma durante meses. Miguel le mostró la nota arrugada. Don Roberto la leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente. Cuando terminó, se dejó caer en una silla, frotándose el rostro con ambas manos. «Sterling», murmuró. «Pensé que la familia Mendoza se lo había llevado». «¿Conoce al caballo?», preguntó Miguel esperanzado. «Claro que lo conozco», respondió don Roberto con voz pesada. «Yo mismo lo traje al mundo hace 15 años. Era el orgullo de don Arturo, un pura sangre español de línea impecable». Hizo una pausa mirando hacia su esposa dormida. «Cuando don Arturo murió, ese caballo dejó de comer durante días. Los animales sienten más de lo que la gente cree». «¿Puede ayudarlo?», preguntó Javier directamente. Don Roberto suspiró profundamente. «Muchachos, los medicamentos que necesitaría ese caballo cuestan más de lo que gano en 3 meses. Y ahora con Patricia enferma, los tratamientos, las medicinas». Su voz se quebró ligeramente. «Pero tiene que haber algo», insistió Miguel, las lágrimas amenazando con caer. «Algo que podamos hacer». El veterinario lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Tienes el corazón de tu abuelo, lo sabías. Él también era así, siempre preocupándose por las criaturas indefensas». «¿Usted también conoció a mi abuelo?», preguntó Miguel sorprendido. «Tu abuelo, Esteban Hernández, me enseñó más sobre animales que cualquier libro», explicó don Roberto con nostalgia. «Él no tenía educación formal, pero entendía a los animales de una manera que solo se logra con amor genuino. Don Arturo lo valoraba precisamente por eso». Se levantó y caminó hacia un viejo armario, sacando un maletín médico desgastado. «Esto es lo que puedo hacer. Ir a ver al caballo, diagnosticar exactamente qué tiene. Pero Miguel, Javier, tienen que entender algo. Si lo que tiene Sterling requiere cirugía o tratamiento prolongado, no voy a poder ayudar sin dinero. No porque no quiera, sino porque físicamente no puedo». «Entendemos», dijo Javier colocando una mano protectora sobre el hombro de su hermano. «Solo queremos que no muera solo. Que alguien intente». Don Roberto asintió, respetando la nobleza de esa declaración. «Déjenme dejarle una nota a Patricia explicándole dónde voy». Mientras escribía, agregó sin mirar: «Saben que la hacienda Los Sauces está a más de 5 kilómetros de aquí, ¿verdad? Y de noche ese camino es peligroso». «Lo sé», respondió Miguel firmemente. «Pero Sterling ha estado esperando desde esta tarde. No puedo hacerlo esperar más». Los 3 salieron a la noche. Don Roberto había traído su vieja camioneta, un vehículo que había visto mejores días, pero que aún funcionaba. El motor tosió antes de encender y pronto estaban avanzando por el camino de tierra hacia la hacienda abandonada. «Hay algo más que deben saber», dijo don Roberto mientras conducía, sus faros cortando la oscuridad. «La familia Mendoza no se fue solo por razones económicas. Hubo un escándalo, algo relacionado con las finanzas de don Arturo.
Algunos dicen que todo el dinero se perdió, otros que fue robado. La verdad nunca salió a la luz. ¿Qué tiene que ver eso con Sterling?, preguntó Javier. Tal vez nada, tal vez todo, respondió el veterinario misteriosamente. Pero ese caballo era lo más preciado que don Arturo tenía. Dejarlo atrás no fue una decisión tomada a la ligera. Miguel miraba por la ventana hacia la oscuridad. En algún lugar allá afuera, bajo el viejo roble, Sterling esperaba. El niño apretó la nota de Valentina en su puño. Sentía que había algo más en toda esta historia, algo que los adultos no estaban diciéndole. La camioneta se detuvo en la entrada de la hacienda. El portón de hierro forjado estaba abierto, oxidado y colgando de una sola bisagra. Las luces de la camioneta iluminaron el camino hacia el roble centenario. Allí, señaló Miguel, su corazón latiendo con fuerza. Pero cuando los faros iluminaron el árbol, el lugar donde Sterling había estado yaciendo estaba vacío. Solo quedaba el suéter de Miguel, cuidadosamente doblado sobre la hierba aplastada. El caballo había desaparecido. Miguel saltó de la camioneta antes de que don Roberto apagara el motor. Su corazón latía con una mezcla de pánico y esperanza. ¡Sterling! ¡Sterling!, gritaba hacia la oscuridad, su voz quebrándose con cada llamado. ¡Espera, Miguel! Don Roberto encendió una linterna más potente que la que traían. El haz de luz barrió el área alrededor del roble. En el suelo, la hierba estaba claramente aplastada y había marcas de arrastre dirigiéndose hacia el interior de la hacienda. «Miren», Javier señaló las marcas. «Algo o alguien lo movió». «Las huellas son recientes», observó don Roberto, agachándose para examinarlas mejor. «Y por el peso del arrastre, el caballo aún estaba vivo cuando lo movieron». «¿Quién haría eso?», preguntó Miguel, la confusión mezclándose con un alivio cauteloso. «¿Quién más está aquí?». Don Roberto se irguió, su expresión tornándose seria. «La hacienda supuestamente está abandonada, pero...». Hizo una pausa intercambiando una mirada significativa con Javier. «Hay rumores en el pueblo, gente que ha visto luces en las noches, movimiento en los establos viejos. ¿Crees que alguien vive aquí?», preguntó Javier. «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió el veterinario ajustando su maletín médico. «Pero tengan cuidado. Si alguien está ocupando esta propiedad ilegalmente, puede que no reaccionen bien a visitantes». Los tres siguieron el rastro, sus linternas cortando la oscuridad como espadas de luz. La hacienda Los Sauces había sido magnífica en su tiempo. Muros de adobe pintados de blanco, techos de teja roja y jardines que alguna vez fueron el orgullo de la región. Ahora, la vegetación salvaje reclamaba cada rincón. Las paredes mostraban grietas como cicatrices y las ventanas estaban rotas o tapiadas con madera. El rastro los llevó hacia la parte trasera de la propiedad, donde se alzaban los viejos establos. Miguel recordaba vagamente haberlos visto desde lejos en sus exploraciones anteriores, pero nunca se había atrevido a acercarse. Los edificios eran grandes estructuras de piedra con puertas de madera carcomidas por el tiempo. «Esperen», susurró don Roberto, deteniéndose repentinamente. «Hay luz allí». Tenía razón. A través de las grietas de una de las puertas del establo se filtraba un resplandor tenue y amarillento. Y había algo más. El inconfundible sonido de una voz humana, hablando en tonos suaves y calmados. Miguel dio un paso adelante, pero don Roberto lo agarró del hombro. «Déjame ir primero», ordenó con voz firme pero amable. Se acercó a la puerta del establo y tocó con los nudillos contra la madera podrida. «¿Quién está ahí?». La voz desde dentro era de un hombre mayor, cargada de sorpresa y algo de alarma. «Soy Roberto Salazar, el veterinario del pueblo», anunció don Roberto. «Vengo por el caballo, por Sterling». Hubo un largo silencio. Luego,
el sonido de pasos arrastrándose y el rechinar de una tranca siendo removida. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre que Miguel no esperaba ver. Era alto y delgado, con el cabello completamente blanco y una barba descuidada que le llegaba al pecho. Sus ojos, sin embargo, eran sorprendentemente claros y agudos. Vestía ropa vieja pero limpia, y en sus manos sostenía un farol de queroseno que proyectaba sombras danzantes sobre su rostro arrugado. «Roberto», dijo el hombre con voz grave y resonante, «han pasado años». «Padre Tomás», respondió don Roberto con evidente sorpresa, «creí que estabas en el monasterio de Chiapas». El anciano sonrió tristemente. «También yo lo creí, pero algunos llamados son más fuertes que los votos». Miguel y Javier intercambiaron miradas confundidas. El padre Tomás se hizo a un lado invitándolos a entrar. «Supongo que vienen por él», dijo señalando hacia el interior del establo. Lo que Miguel vio dentro lo dejó sin aliento. El establo, aunque viejo, estaba sorprendentemente limpio. Había velas encendidas colocadas en nichos de la pared, proporcionando una luz cálida y constante. Y allí, tendido sobre una gruesa capa de paja fresca, estaba Sterling. El caballo aún respiraba con dificultad, pero alguien le había dado agua y había limpiado su pelaje. Una manta vieja pero limpia cubría su cuerpo tembloroso. ¡Sterling!, Miguel corrió hacia el animal, cayendo de rodillas junto a él. El caballo giró débilmente su cabeza y por un momento sus ojos se encontraron. Miguel juró que vio reconocimiento allí y tal vez gratitud. «Lo encontré hace unas horas», explicó el padre Tomás, mientras don Roberto comenzaba a examinar al caballo. «Estaba haciendo mi ronda nocturna cuando escuché sus gemidos. No podía dejarlo ahí afuera, expuesto al frío de la noche». «¿Ronda nocturna?», preguntó Javier. «¿Vive usted aquí, padre?». El anciano asintió lentamente. «He estado viviendo en esta hacienda desde que la familia Mendoza se fue. Alguien tenía que cuidar del lugar, mantener viva la memoria». Don Roberto levantó la vista de su examen, su expresión grave. «Es peor de lo que pensaba. Tiene una infección severa en el sistema respiratorio, probablemente neumonía, y su corazón está débil. El dolor de perder a su amo literalmente lo está matando». «¿Puede salvarlo?», preguntó Miguel, las lágrimas rodando por sus mejillas. El veterinario guardó silencio por un momento largo y tortuoso. «Con los medicamentos correctos, descanso y mucho cuidado, tal vez. Pero necesitaría antibióticos que cuestan al menos 2,000 pesos, suplementos vitamínicos y alguien que lo cuide día y noche durante al menos una semana». «Yo puedo cuidarlo», declaró Miguel inmediatamente. «Puedo quedarme aquí con él». «No es tan simple, hijo», intervino el padre Tomás con voz amable. «Tu madre se preocuparía. Y además», vaciló, mirando a don Roberto como buscando confirmación para continuar. «¿Además qué?», presionó Javier. El padre Tomás se sentó sobre un viejo baúl de madera, el peso de años de secretos evidente en sus hombros encorvados. «Porque hay cosas sobre este caballo, sobre esta hacienda, sobre tu familia, Miguel, que necesitas saber antes de comprometerte a salvarlo». «¿Qué cosas?», susurró Miguel, aunque parte de él temía la respuesta. «Cosas sobre por qué tu abuelo y don Arturo eran realmente amigos, sobre lo que protegían juntos y sobre por qué Sterling no es solo un caballo, es la llave a un secreto que ha estado enterrado durante 15 años». La luz de las velas parpadeó, proyectando sombras que parecían danzar con vida propia. Sterling emitió un suave relincho, como si también esperara escuchar la verdad que estaba por ser revelada. El padre Tomás respiró profundamente antes de comenzar, sus ojos perdidos en memorias que parecían pesar como piedras.
Don Roberto se sentó también, como si supiera que lo que venía requería tiempo. Miguel y Javier permanecieron cerca de Sterling, las manos del menor acariciando suavemente el cuello del caballo enfermo. Hace 15 años, comenzó el padre Tomás. Yo era el confesor de don Arturo Mendoza. Venía a verme cada semana, no tanto por buscar absolución, sino porque necesitaba hablar con alguien que guardara sus secretos. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Don Arturo descubrió que alguien dentro de su familia estaba desviando dinero de los bancos, millones de pesos que desaparecían en cuentas falsas, en inversiones inexistentes. La fortuna que había construido durante generaciones se estaba evaporando ante sus ojos. Don Roberto asintió gravemente. Recuerdo esa época. Don Arturo envejeció 10 años en cuestión de meses, pero nunca dijo nada públicamente. Porque el responsable era su propio hijo, Eduardo Mendoza, reveló el padre Tomás. El padre de Valentina. Don Arturo estaba destrozado. ¿Cómo denuncias a tu propia sangre? ¿Cómo envías a tu hijo a la cárcel? Miguel escuchaba atentamente, tratando de entender cómo todo esto se conectaba con él. ¿Pero qué tiene que ver mi abuelo con todo esto? El anciano sacerdote sonrió con tristeza. Tu abuelo, Esteban, era el capataz de la hacienda. Don Arturo confiaba en él más que en su propia familia. Cuando descubrió el fraude, fue Esteban quien lo ayudó a investigar, quien reunió las pruebas discretamente. Mi abuelo nunca mencionó nada de esto, dijo Miguel, sintiendo como si estuviera conociendo a un extraño con el nombre de su abuelo. No podía, explicó don Roberto. Si Eduardo descubría que Esteban sabía la verdad, tu abuelo y toda tu familia habrían estado en peligro. Eduardo Mendoza es un hombre peligroso cuando se siente amenazado. El padre Tomás se levantó y caminó hacia un rincón del establo donde había una vieja manta cubría algo. La retiró revelando un baúl de madera tallada con las iniciales AM grabadas en la tapa. Don Arturo me confió este baúl una semana antes de morir. Me hizo prometer que lo guardaría hasta que llegara el momento correcto. Sacó una llave oxidada de su bolsillo. Creo que ese momento ha llegado. El cerrojo se abrió con un clic que resonó en el silencio del establo. Dentro había documentos amarillentos, fotografías viejas y una serie de sobres sellados con lacre rojo. Estas son las pruebas, dijo el padre Tomás, extrayendo los papeles con cuidado reverente. Estados de cuenta, transferencias bancarias, firmas falsificadas, todo lo que se necesitaría para procesar a Eduardo Mendoza. ¿Por qué nunca las usó?, preguntó Javier. Porque don Arturo era un hombre de otra época. Valoraba el honor familiar por encima de la justicia. Pensó que podía manejar todo internamente, que podría hacer que su hijo devolviera el dinero y enmendara sus errores. El padre Tomás negó con la cabeza. Pero Eduardo era más astuto de lo que su padre imaginaba. Don Roberto tomó uno de los documentos, sus ojos recorriendo las cifras. Estos son millones. Si esto saliera a la luz, Eduardo Mendoza iría a prisión, completó el padre Tomás, y la familia recuperaría lo que legítimamente les pertenece, incluida esta hacienda que Eduardo vendió ilegalmente después de la muerte de su padre. Miguel sintió como si estuviera en un sueño. ¿Y Sterling? ¿Cómo encaja él en todo esto? El anciano sacerdote sonrió, esta vez con genuino afecto. Sterling no es solo un caballo, Miguel. Cuando don Arturo se dio cuenta de que estaba en peligro, que Eduardo podría hacer algo drástico para proteger su secreto, escondió una copia de todas las pruebas en el único lugar donde sabía que nadie buscaría. Se acercó a Sterling y señaló algo que Miguel no había notado antes. Una pequeña marca en forma de estrella en el cuello del caballo, casi oculta bajo el pelaje. Debajo de esta marca, cosido en su piel bajo anestesia por el mismo don Roberto, hace 15 años,
hay un microchip. No un microchip de identificación común, sino uno especial que contiene datos digitalizados. Todo está ahí, las pruebas, las confesiones, incluso un video testamento de don Arturo. La revelación cayó sobre Miguel como agua fría. Por eso Valentina no podía llevarlo. Por eso escribió esa nota de esa manera. Valentina sabe sobre el microchip, confirmó el padre Tomás. Su padre, Eduardo, también lo sabe. Por eso dejaron a Sterling aquí, esperando que muriera. Un caballo muerto es más fácil de procesar para recuperar lo que tiene dentro. Pero Valentina escribió esa nota, protestó Miguel. Ella quería que alguien ayudara a Sterling. Valentina está dividida entre el amor a su padre y hacer lo correcto, explicó don Roberto. Es solo una niña atrapada en los pecados de su padre. La nota era su manera de pedir ayuda sin traicionar directamente a su familia. Javier se puso de pie bruscamente. Entonces, si salvamos a Sterling, si sacamos ese microchip, le damos a la familia Mendoza la oportunidad de recuperar su honor, completó el padre Tomás. Y a Eduardo Mendoza le damos la justicia que merece. Miguel miró a Sterling con nuevos ojos. Este no era solo un caballo moribundo. Era la última voluntad de un hombre bueno, el testigo silencioso de una traición familiar y tal vez la única oportunidad de hacer justicia para todas las víctimas de la codicia de Eduardo Mendoza. Tengo que salvarlo, dijo Miguel con voz firme, no solo porque es lo correcto, sino porque es lo que mi abuelo habría querido. El padre Tomás puso una mano sobre la cabeza de Miguel. Salvar a Sterling no será fácil, hijo. Necesitas dinero que no tienes, y más importante aún, si Eduardo descubre que el caballo sigue vivo y que ahora lo proteges. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El peligro era claro. Sterling emitió otro relincho débil, sus ojos encontrando los de Miguel en la luz parpadeante de las velas. En esos ojos, el niño vio no solo súplica, sino confianza, como si el caballo entendiera que su destino ahora estaba en las manos de alguien digno de llevar el legado de Esteban Hernández. La madrugada comenzaba a iluminar tímidamente el horizonte cuando don Roberto terminó de examinar exhaustivamente a Sterling. El veterinario se limpió las manos en un trapo, su expresión grave reflejando la seriedad de la situación. Necesito ser honesto con ustedes, dijo sentándose sobre un barril de madera viejo. Sterling tiene tal vez 3 o 4 días si no recibe tratamiento. La neumonía está avanzada y su corazón está débil por el estrés y la tristeza. Miguel sintió que su propio corazón se partía. ¿Qué necesita exactamente? Don Roberto sacó una libreta de su maletín y comenzó a escribir. Antibióticos de amplio espectro, al menos 2.000 pesos. Suplementos cardíacos, otros 500. Vitaminas y minerales, 300 más. Suero intravenoso para mantenerlo hidratado. Hizo una pausa, sumando mentalmente. En total, estamos hablando de al menos 3.000 pesos. Y eso solo para empezar el tratamiento. El silencio que siguió fue aplastante. 3.000 pesos era más de lo que la familia Hernández ganaba en 3 meses juntos. Yo tengo algunos ahorros, ofreció Javier tímidamente. Unos 200 pesos que he guardado de mi trabajo en el mercado. Y yo puedo vender mi bicicleta, añadió Miguel, aunque su voz temblaba al pensar en perder su posesión más preciada, un regalo de su abuelo antes de morir. El padre Tomás observaba la escena con ojos húmedos. Muchachos, su valentía es admirable, pero incluso con eso no alcanza ni de cerca. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Miguel, la desesperación evidente en su voz. ¿Dejamos que muera? ¿Dejamos que Eduardo gane? Don Roberto se frotó el rostro con cansancio. Hay una opción que no he mencionado porque es complicada. Miró al padre Tomás como pidiendo permiso antes de continuar.
Podríamos contactar a Valentina Mendoza, la hija de Eduardo. Javier sonó incrédulo. ¿No es ella parte del problema? Valentina es diferente, explicó el padre Tomás. He hablado con ella varias veces desde que su familia se mudó a Ciudad de México. Llama a la parroquia del pueblo preguntando por Sterling. Esa nota que dejó no fue solo palabras vacías. Ella genuinamente quiere ayudar, pero está atrapada bajo el control de su padre. Pero si ella tiene dinero, ¿por qué no salvó a Sterling antes?, preguntó Miguel. Porque Eduardo controla todas las cuentas familiares, respondió don Roberto. Después de que don Arturo murió, Eduardo tomó control absoluto de todo. Valentina tiene apenas 16 años. No tiene acceso a nada sin la aprobación de su padre. Miguel se acercó a Sterling y se arrodilló junto al caballo. El animal giró su cabeza débilmente, sus grandes ojos oscuros encontrándose con los del niño. En ese momento, algo pasó entre ellos, una conexión que trascendía las palabras. Sterling relinchó suavemente, como si estuviera dándole ánimo. Mi abuelo me contó una historia una vez, dijo Miguel sin apartar la mirada de Sterling. Me dijo que cuando algo es correcto, cuando algo es justo, el universo encuentra la manera de hacerlo posible. Que las personas buenas siempre encuentran aliados cuando más los necesitan. Como si sus palabras hubieran invocado algo, el teléfono celular de don Roberto comenzó a sonar. Era inusual recibir llamadas a esa hora. El veterinario respondió con cautela. ¿Sí? ¿Quién habla? Su expresión cambió de confusión a sorpresa. ¿Valentina? ¿Cómo conseguiste mi...? Espera, más despacio. Los tres hombres y Miguel observaban intensamente mientras don Roberto escuchaba. Su rostro pasaba por una serie de expresiones: sorpresa, preocupación y finalmente algo parecido a esperanza cautelosa. Entiendo. Sí, está vivo. Está muy mal. Pero hay un niño aquí. Sí, Miguel Hernández, el nieto de Esteban, está decidido a salvarlo. Una pausa larga. ¿Estás segura de eso? Tu padre sabe que estás llamando. Ya veo. De acuerdo, dame un momento. Don Roberto cubrió el micrófono del teléfono. Es Valentina. Dice que ha estado monitoreando mi teléfono esperando alguna noticia sobre Sterling. Tiene una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó el padre Tomás con recelo. Ella tiene acceso a una cuenta que su abuelo abrió a su nombre antes de morir. Su padre no sabe de su existencia. Dice que hay suficiente dinero para el tratamiento de Sterling. Miguel sintió una oleada de esperanza. ¿Entonces puede salvarlo? Pero hay condiciones, continuó don Roberto. Primero, nadie puede saber que ella está ayudando. Si Eduardo descubre que el caballo sigue vivo y que su hija lo está ayudando... No terminó la frase, pero el peligro era evidente. ¿Y la segunda condición?, preguntó Javier. Don Roberto miró directamente a Miguel. Que tú, Miguel, seas quien cuide a Sterling. Valentina dice que su abuelo siempre creyó que los Hernández tenían un don especial con los animales. Que si alguien puede ayudar a Sterling a querer vivir de nuevo, eres tú. Miguel no dudó ni un segundo. Acepto. Haré lo que sea necesario. Miguel, eso significa quedarte aquí en la hacienda durante días o tal vez semanas, advirtió el padre Tomás. Significa faltar a la escuela, preocupar a tu madre y posiblemente ponerte en peligro si Eduardo descubre lo que está pasando. Lo sé, respondió Miguel con una determinación que sorprendió incluso a su hermano mayor. Pero si mi abuelo estuvo dispuesto a arriesgar todo por hacer lo correcto, yo puedo hacer lo mismo. Don Roberto volvió al teléfono. Valentina, tenemos un trato. Escuchó por un momento más. ¿Cuándo puedes transferir el dinero? De acuerdo. Sí, mantendremos todo en secreto. Y Valentina, lo que estás haciendo, tu abuelo estaría orgulloso. Cuando colgó,
El veterinario tenía lágrimas en los ojos. El dinero estará en mi cuenta esta mañana. Puedo comprar los medicamentos en cuanto abran las farmacias veterinarias en Oaxaca. Miguel abrazó el cuello de Sterling, sus propias lágrimas mojando el pelaje del caballo. ¿Escuchaste eso, amigo? Vas a estar bien, te lo prometo. Pero mientras los primeros rayos del sol entraban por las grietas del establo, ninguno de ellos notó la sombra que se alejaba rápidamente de la ventana. Alguien había estado escuchando, y ese alguien ya estaba marcando un número de teléfono a Ciudad de México. La batalla por salvar a Sterling apenas comenzaba, y el verdadero peligro estaba por llegar. 3 horas después, don Roberto regresaba de Oaxaca con 2 bolsas llenas de medicamentos. La transferencia de Valentina había llegado exactamente como prometió, y el veterinario no había perdido tiempo. Miguel no se había movido del lado de Sterling durante toda la espera, hablándole suavemente, contándole historias sobre su abuelo. «Listo», anunció don Roberto preparando la primera dosis de antibióticos. «Esto va a dolerle un poco, pero es necesario». Miguel sostuvo la cabeza de Sterling mientras el veterinario aplicaba la inyección. El caballo se estremeció, pero no se resistió, como si entendiera que era por su bien. Javier había ido a la casa para explicarle todo a su madre, llevando una nota que el padre Tomás había escrito respaldando la decisión de Miguel. «Tengo que regresar a casa con Patricia», dijo don Roberto después de administrar todos los medicamentos iniciales y colocar el suero intravenoso. «Pero vendré 2 veces al día para monitorear su progreso. Miguel, ¿estás seguro de que quieres quedarte aquí?» «Completamente seguro», respondió Miguel sin dudar. El padre Tomás se acercó con una manta gruesa y una almohada. «Puedes dormir aquí en el establo. Hace frío por las noches, pero te traeré más cobijas. Y no te preocupes por la comida. Tengo suficiente para compartir». «Gracias, padre». Miguel aceptó los artículos con gratitud. Cuando don Roberto se marchó, el padre Tomás se sentó junto a Miguel. «Tu madre vendrá mañana a visitarte. Javier le explicará todo, pero necesita verlo con sus propios ojos para creer que estás bien». «Lo sé». Miguel acarició el cuello de Sterling. «Ella se preocupa mucho. Eso es porque te ama, como don Arturo amaba a este caballo». El sacerdote observó a Sterling con ojos nostálgicos. «¿Sabes? Cada domingo después de misa, don Arturo venía aquí y le hablaba a Sterling durante horas. Le contaba sus preocupaciones, sus alegrías, sus miedos. Ese caballo fue su confesor más fiel». «¿Cree que Sterling entiende lo que está pasando?», preguntó Miguel. «Que estamos tratando de salvarlo». «Los animales entienden más de lo que creemos, hijo. No con palabras, sino con el corazón». El padre Tomás se levantó con esfuerzo. «Descansa un poco. Yo estaré en la casa principal si me necesitas. Solo grita». Cuando quedó solo con Sterling, Miguel se acurrucó junto al caballo sobre la paja fresca. La respiración del animal seguía siendo laboriosa, pero parecía ligeramente más estable que antes. Las velas se habían consumido casi por completo, dejando solo la luz tenue de una lámpara de queroseno. «¿Sabes, Sterling?», comenzó Miguel en voz baja. «Mi abuelo solía decirme que los caballos son los amigos más nobles que puede tener un hombre. Decía que un caballo nunca te miente, nunca te traiciona, y siempre da más de lo que recibe». Sterling emitió un suave bufido, como si estuviera de acuerdo. «Mi abuelo también me habló de don Arturo. Dijo que era el hombre más honorable que había conocido, que cuando todos los demás lo trataban como un simple peón, don Arturo lo trataba como a un igual». Miguel sintió lágrimas en sus ojos. Ojalá hubiera conocido a don Arturo. Ojalá pudiera decirle que su amigo, mi abuelo, me enseñó a ser valiente. El sonido de pasos afuera del establo interrumpió sus pensamientos. Miguel se tensó. Era demasiado pronto para que don Roberto regresara,
y el padre Tomás caminaba con un bastón que hacía ruido. Estos pasos eran diferentes, múltiples personas, moviéndose con cautela. La puerta del establo se abrió de golpe. 3 hombres entraron, vestidos con trajes caros que contrastaban grotescamente con el entorno rústico. El que iba al frente era fornido, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. «Así que es verdad», dijo el hombre con voz grave y amenazante. «El caballo sigue vivo». Miguel se puso de pie rápidamente, colocándose protectoramente entre los hombres y Sterling. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?» «Trabajamos para el señor Eduardo Mendoza», respondió el hombre de la cicatriz, avanzando lentamente. «Nos informaron que había actividad inusual en esta propiedad. Vinimos a investigar». «Esta no es su propiedad», dijo Miguel tratando de sonar valiente aunque su corazón latía como tambor. «La vendieron. Los detalles legales no son tu preocupación, niño». Uno de los otros hombres sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de Sterling. «El señor Mendoza estará muy interesado en saber que su problema sigue respirando». «¡No pueden hacerle daño!», gritó Miguel. «¡Padre Tomás! ¡Padre Tomás!». El hombre de la cicatriz se rió. «El viejo sacerdote no puede ayudarte. Está ocupado, conversando con uno de nuestros asociados». Miguel sintió pánico. Miró alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Pero era un niño de 10 años contra 3 hombres adultos. «Tranquilo, muchacho», dijo el hombre de la cicatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No vamos a lastimar al caballo, todavía no. Primero el señor Mendoza querrá recuperar algo que le pertenece. El microchip». Miguel comprendió con horror. Venían por el microchip y no les importaba si Sterling sobrevivía al procedimiento. «Ahora», continuó el hombre, «puedes hacer esto fácil y salir de aquí, o puedes hacer que sea difícil. Pero de cualquier manera, nos llevaremos al caballo». Sterling, sintiendo el peligro, intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. Solo logró levantar ligeramente su cabeza, relinchando en protesta. Miguel tomó una decisión en ese instante. Se aferró al cuello de Sterling y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡No! ¡Tendrán que pasar sobre mí primero!». El hombre de la cicatriz suspiró con fastidio. «Muy bien, niño, tú lo decidiste». Comenzó a avanzar hacia Miguel cuando otra voz resonó desde la puerta del establo. «No creo que quieran hacer eso, señores». Todos se giraron. En la entrada estaba Javier, y con él había 5 hombres más del pueblo, incluyendo a don Roberto, quien sostenía su teléfono en alto. «He estado grabando todo», anunció el veterinario con voz firme. «Amenazas a un menor, intento de robo, allanamiento. La policía está en camino». El hombre de la cicatriz miró a sus compañeros, evaluando la situación. Finalmente, escupió al suelo con disgusto. «Esto no ha terminado. El señor Mendoza sabrá de esto». Los 3 hombres se retiraron, pero la amenaza quedó flotando en el aire como veneno. 3 días habían pasado desde el enfrentamiento con los hombres de Eduardo Mendoza. El pueblo entero ahora sabía sobre Sterling y sobre Miguel, el niño valiente que se había enfrentado a hombres peligrosos por salvar a un caballo. Las personas comenzaron a traer cosas: mantas, comida, velas, incluso dinero que Miguel rechazaba, pero que el padre Tomás aceptaba discretamente para otros gastos. Rosa Hernández visitaba a su hijo 2 veces al día. Al principio había venido furiosa, lista para llevárselo a casa a rastras si era necesario. Pero cuando vio la determinación en los ojos de Miguel, cuando presenció la conexión entre el niño y el caballo, algo en su corazón cambió. «Tu abuelo estaría tan orgulloso», le había dicho esa mañana, acariciando su cabello. «Terco igual que él».
pero con un corazón que no cabe en el pecho. Ahora, en la tarde del tercer día, Miguel se sentaba junto a Sterling, observando algo que parecía imposible. El caballo se estaba recuperando. Su respiración ya no era tan laboriosa, sus ojos habían recuperado algo de su brillo, e incluso había logrado ponerse de pie por primera vez esa mañana, aunque solo por unos minutos. «Eres un luchador, ¿verdad?», murmuró Miguel, ofreciéndole agua en un balde. Sterling bebió con más entusiasmo que los días anteriores, y Miguel sintió lágrimas de alegría. «Don Arturo eligió bien cuando te eligió a ti». Don Roberto llegó para su revisión vespertina, su sonrisa amplia al ver la mejoría. «Esto es notable, Miguel. Honestamente no pensé que llegara tan lejos. Los antibióticos están funcionando, pero hay algo más». «¿Algo más?», preguntó Miguel. «La voluntad de vivir», explicó el veterinario. «Los animales, como las personas, a veces se rinden, pero Sterling, tú le diste una razón para seguir luchando». El teléfono del padre Tomás sonó interrumpiendo el momento. El anciano sacerdote había estado más tenso últimamente, constantemente mirando hacia el camino como esperando problemas. Respondió con cautela. «¿Sí? Oh, Valentina». Su tono se suavizó. «Sí, está mucho mejor. Miguel ha sido...» «Espera, ¿qué?». Su expresión cambió drásticamente. «¿Cuándo? ¿Estás segura?». Una pausa larga. No hagas nada impulsivo. Déjame hablar con los demás». Cuando colgó, el padre Tomás lucía profundamente preocupado. «Eduardo viene para acá. Salió de Ciudad de México esta mañana. Estará aquí mañana». El anuncio cayó como una bomba. Don Roberto dejó caer su estetoscopio. Miguel instintivamente se acercó más a Sterling. «¿Por qué?», preguntó Miguel, aunque temía conocer la respuesta. Valentina escuchó a su padre hablando por teléfono. «Eduardo está furioso porque sus hombres fracasaron. Planea venir personalmente para resolver el problema de Sterling». El padre Tomás se sentó pesadamente. «Y no viene solo. Trae papeles de propiedad, autoridades que está sobornando, todo lo necesario para llevarse al caballo legalmente». «Pero la hacienda ya no es suya», protestó Miguel. «Técnicamente la vendió, sí», explicó don Roberto. «Pero Sterling nunca fue registrado en esa venta. En los papeles, el caballo todavía pertenece a la familia Mendoza, y Eduardo es el heredero legal». Miguel sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Entonces todo fue para nada? ¿Salvar a Sterling solo para que Eduardo se lo lleve y lo mate para conseguir el microchip? No. Una nueva voz habló desde la entrada del establo. Todos se giraron. Era Javier, pero no venía solo. Con él había una mujer que Miguel reconoció de las fotografías que había visto en el baúl de don Arturo. «¿Valentina?», susurró el padre Tomás, incrédulo. La joven de 16 años asintió. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola, ojos cansados pero determinados, y cargaba una maleta. «No podía quedarme en Ciudad de México sabiendo lo que mi padre planeaba hacer». «¿Sabe tu padre que estás aquí?», preguntó don Roberto. «No, tomé un autobús esta madrugada mientras dormía, pero se dará cuenta pronto». Valentina caminó directamente hacia Sterling, sus ojos llenándose de lágrimas al verlo. «Oh, amigo mío, cuánto lo siento. Siento tanto que mi familia te hiciera esto». Sterling levantó su cabeza y la presionó suavemente contra el pecho de Valentina. Fue un momento de profunda emoción que dejó a todos en silencio. «Valentina», finalmente habló el padre Tomás. «Tu padre va a...». «Lo sé», lo interrumpió ella, limpiándose las lágrimas. «Va a estar furioso. Pero no me importa. Yo amaba a mi abuelo y no voy a dejar que mi padre deshonre su memoria». Se giró hacia Miguel. «Tú eres Miguel, ¿verdad? El nieto de Esteban». Miguel asintió, sintiéndose repentinamente tímido. «Gracias», dijo Valentina con voz sincera.
Gracias por hacer lo que mi familia debió hacer, por valorar una vida más que el dinero o el orgullo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Javier. Eduardo viene mañana con autoridades corruptas. No podemos pelear contra eso. Valentina respiró profundo. Por eso vine. Hay una manera de detenerlo, pero requiere coraje. Requiere que usemos el microchip antes de que mi padre pueda destruirlo. ¿Qué propones?, preguntó don Roberto. Una conferencia de prensa, aquí, mañana, antes de que llegue mi padre. Invitaremos a todos los medios de comunicación de Oaxaca. Extraeremos el microchip, mostraremos las pruebas y expondremos todo lo que Eduardo hizo. Eso es peligroso, advirtió el padre Tomás. Eduardo es un hombre poderoso con conexiones peligrosas. Lo sé, respondió Valentina con voz firme, pero mi abuelo me enseñó que el silencio ante la injusticia es complicidad, y yo me niego a ser cómplice de los crímenes de mi padre. Miguel miró a Sterling, quien parecía observar la conversación con comprensión en sus ojos sabios. El caballo bufó suavemente, como dando su aprobación. Entonces lo hacemos, dijo Miguel con decisión. Mañana le damos a Sterling y a don Arturo la justicia que merecen. Ninguno de ellos durmió esa noche. El amanecer traería respuestas, justicia y quizás peligro, pero también traería la verdad, y esa verdad había estado esperando 15 años para salir a la luz. El establo estaba repleto de gente al amanecer. Periodistas de 3 canales locales, reporteros de periódicos y una multitud de lugareños que habían venido a presenciar lo que prometía ser un momento histórico. Miguel permanecía junto a Sterling, quien ahora podía mantenerse de pie, aunque todavía débil. Don Roberto había preparado el equipo quirúrgico básico necesario para extraer el microchip. El padre Tomás distribuía copias de algunos de los documentos del baúl entre los periodistas cuyos ojos se ensanchaban con cada página que leían. Señoras y señores, comenzó Valentina Mendoza de pie sobre un cajón para que todos pudieran verla. Su voz temblaba, pero era clara. Mi nombre es Valentina Mendoza, nieta de don Arturo Mendoza. He venido aquí hoy para exponer crímenes que mi propia familia ha cometido y ocultado durante 15 años. Las cámaras comenzaron a grabar. Los reporteros sacaron sus libretas. El silencio era absoluto excepto por el suave resoplido de Sterling. Mi abuelo descubrió que mi padre, Eduardo Mendoza, había estado desviando millones de pesos de los bancos familiares. Cuando mi abuelo amenazó con denunciarlo, mi padre... Su voz se quebró. Miguel instintivamente tomó su mano, dándole fuerza. Mi padre envenenó a mi abuelo. Lo hizo parecer muerte natural. Un murmullo de shock recorrió la multitud. Las cámaras se enfocaron más cerca a Valentina. Mi abuelo, sabiendo que estaba en peligro, tomó precauciones. Digitalizó todas las pruebas y las escondió en el único lugar donde sabía que nadie buscaría, dentro de su amado caballo Sterling, en un microchip médico. Don Roberto se acercó con sus instrumentos esterilizados. Con su permiso, voy a extraer ahora ese microchip para que todos puedan ver las pruebas. Número, no lo harán. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada del establo. Eduardo Mendoza se alzaba allí, flanqueado por 2 policías locales que claramente estaban incómodos con la situación. Eduardo era un hombre alto, de cabello oscuro, peinado hacia atrás y ojos fríos como el acero. Vestía un traje caro y emanaba la arrogancia de quien está acostumbrado a que sus órdenes sean obedecidas. Valentina, su voz era suave pero cargada de amenaza. «Vuelve al auto, ahora». «No, papá», respondió ella, su voz más firme ahora. «Esto termina hoy». Eduardo avanzó hacia el interior, ignorando las cámaras que captaban cada uno de sus movimientos. «Oficiales, ese caballo es propiedad legal de mi familia. Quiero que todos estos intrusos sean removidos de inmediato».
Uno de los oficiales dio un paso adelante, pero el padre Tomás se interpuso. Eduardo, antes de que hagas algo que no puedas deshacer, deberías saber que todo lo que digas está siendo transmitido en vivo a miles de personas. Eduardo palideció ligeramente, notando por primera vez la magnitud de la audiencia. Pero su máscara de control rápidamente regresó. No me importa, no tienen derecho a estar en esta propiedad ni a tocar mi caballo. ¿Tu caballo? La voz de Miguel resonó sorprendentemente fuerte para un niño de 10 años. Sterling no es tuyo. Lo abandonaste para que muriera solo. Cállate, niño, espetó Eduardo. Esto no es asunto tuyo, es asunto de todos, intervino don Roberto. Asesinato, fraude, crueldad animal, estos no son asuntos privados. Eduardo se giró hacia su hija, su rostro contorsionándose con furia apenas contenida. ¿Qué les dijiste? La verdad, respondió Valentina con lágrimas en los ojos. Algo que debiste hacer hace 15 años. ¿La verdad? Eduardo rió amargamente. ¿Quién te crees que eres? Tu abuelo era un viejo sentimental que no entendía cómo funciona el mundo real. El dinero no crece en árboles. Alguien tenía que tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? La voz de Rosa Hernández cortó el aire. La madre de Miguel había llegado con doña Carmen y varios vecinos más. ¿Cómo envenenar a tu propio padre? No tienes pruebas de eso, respondió Eduardo, pero su voz sonaba menos segura. Pero las tengo, dijo don Roberto acercándose a Sterling. Y están aquí, en el lugar donde don Arturo sabía que estarían seguras hasta el momento correcto. Eduardo se movió rápidamente, demasiado rápido, agarrando a Valentina y jalándola hacia él. Nadie toca ese caballo, o juro que... Sterling, que había estado observando todo con sus ojos sabios, de repente se movió. Con la fuerza que le quedaba, el caballo se interpuso entre Eduardo y Valentina, empujando al hombre hacia atrás con su cabeza. Fue el momento que don Roberto necesitaba. Con movimientos precisos, aplicó anestesia local en el cuello de Sterling y rápidamente extrajo el pequeño microchip. Lo levantó para que las cámaras lo vieran. ¡No!, gritó Eduardo intentando avanzar, pero ahora eran los oficiales quienes lo detenían, finalmente comprendiendo que estaban del lado equivocado de la historia. El padre Tomás insertó el microchip en una laptop que habían preparado. La pantalla cobró vida mostrando documentos, hojas de cálculo y finalmente un video. La imagen de don Arturo Mendoza apareció en la pantalla, grabada semanas antes de su muerte. Su voz llenó el establo. Si estás viendo esto, significa que mi hijo hizo lo que temía que haría. Eduardo, hijo mío, fallé como padre. Te di todo excepto lo que realmente importaba: valores, honor, compasión. Y ahora debo asegurarme de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Las pruebas comenzaron a desfilar en la pantalla. Transferencias bancarias, correos electrónicos, incluso grabaciones de audio donde Eduardo discutía sus planes con cómplices. Eduardo se derrumbó, toda su arrogancia evaporándose. Yo solo quería... ¿Querías qué?, preguntó Valentina, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Dinero? ¿Poder? ¿Valió la pena, papá? ¿Valió la vida de tu padre? Los oficiales esposaron a Eduardo mientras leían sus derechos. Las cámaras captaban todo. La justicia, después de 15 años, finalmente había llegado. 6 meses habían pasado desde aquel día que cambió todo. Miguel caminaba por los jardines ahora restaurados de la hacienda Los Sauces, observando cómo el sol de la tarde pintaba todo de dorado. A su lado trotaba Sterling, completamente recuperado, su pelaje negro azabache brillando con salud y vitalidad. La historia había sido noticia nacional durante semanas. Eduardo Mendoza enfrentaba múltiples cargos: asesinato, fraude, malversación de fondos. Las pruebas eran irrefutables. Los millones robados,
estaban siendo recuperados y restituidos a las víctimas de sus esquemas financieros. ¿Estás listo, Miguel? La voz de Valentina lo sacó de sus pensamientos. Ella había asumido el control de los negocios familiares a pesar de su juventud, con la guía de abogados honestos y el padre Tomás. Su primer acto había sido asegurar que la hacienda nunca volvería a ser abandonada. «Tan listo como pueda estar», respondió Miguel, ajustando su corbata nueva. Era la primera vez que usaba una, y se sentía incómodo pero también orgulloso. El salón principal de la hacienda, restaurado a su antigua gloria, estaba lleno de gente. Allí estaban Rosa y Javier, doña Carmen en su mejor vestido, don Roberto con su esposa Patricia, que ahora lucía más saludable gracias a los tratamientos que finalmente podían costear. También había reporteros, autoridades locales y muchos de los lugareños que habían apoyado a Miguel durante aquellos días difíciles. En el centro del salón, 2 retratos flanqueaban una placa conmemorativa. Uno de don Arturo Mendoza y otro de Esteban Hernández, el abuelo de Miguel. Ambos hombres sonreían en las fotografías, capturados en mejores tiempos. Valentina tomó el micrófono, su voz clara y fuerte. Hace 6 meses, un niño de 10 años hizo algo que los adultos habíamos sido demasiado cobardes para hacer. Miguel Hernández, guiado por el legado de su abuelo, se negó a dejar que la injusticia triunfara. Se negó a dejar que un ser inocente muriera solo y olvidado. Miguel sintió que sus mejillas se enrojecían mientras todos los ojos se posaban en él. Hoy, continuó Valentina, estamos aquí no solo para reconocer su valentía, sino para anunciar una nueva fundación. La Fundación Esteban Hernández y Arturo Mendoza ayudará a familias de escasos recursos a cuidar de sus animales, proporcionará becas educativas y trabajará para asegurar que ningún acto de bondad pase desapercibido. Los aplausos llenaron la sala. Rosa tenía lágrimas rodando por sus mejillas mientras su hijo era llamado al frente. «Miguel», dijo Valentina entregándole un sobre sellado, «mi abuelo dejó algo especialmente para ti». Lo encontramos entre sus documentos personales con instrucciones específicas de entregárselo solo al nieto de Esteban si alguna vez demostraba el mismo honor que su abuelo. Con manos temblorosas, Miguel abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y una escritura legal. Leyó en silencio, sus ojos ensanchándose con cada palabra. «Dice que...» comenzó Miguel, su voz quebrándose. «Dice que si algo le pasaba y si yo demostraba ser digno del legado Hernández, Sterling sería mío, legalmente mío». El llanto de emoción de Rosa se mezcló con los aplausos renovados. Don Roberto sonreía con orgullo. El padre Tomás se limpiaba discretamente los ojos. «Hay más», añadió Valentina suavemente. «Una beca completa para tu educación, hasta donde quieras llegar, y un hogar aquí en la hacienda, para ti y tu familia si lo desean. Mi abuelo especificó que la familia Hernández siempre tendría un lugar en los sauces». Miguel no pudo contener más las lágrimas. Corrió hacia su madre, quien lo abrazó con fuerza. Javier se unió al abrazo y pronto doña Carmen también, formando un círculo de amor y gratitud. Esa noche, después de que todos se fueran, Miguel caminó hacia el establo donde Sterling descansaba. El caballo levantó su cabeza al verlo entrar, relinchando suavemente en saludo. «Hola, amigo», dijo Miguel acariciando el cuello del animal. «¿Puedes creer todo lo que pasó? Todo comenzó con una nota arrugada y un caballo que se negaba a rendirse». Sterling presionó su hocico contra el pecho de Miguel, y el niño juró que podía sentir gratitud, amor y comprensión en ese gesto. «Tu abuelo humano y el mío hicieron algo especial juntos», continuó Miguel. «Eligieron el honor sobre el dinero, la amistad sobre las diferencias de clase, y tú guardaste su secreto hasta que alguien fuera lo suficientemente valiente para defenderlo».
El caballo bufó suavemente, como asintiendo. Te prometo algo, Sterling. Voy a vivir mi vida de manera que ambos estén orgullosos. Voy a estudiar, voy a ayudar a otros, y nunca voy a olvidar que lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. En la distancia, las luces de la hacienda brillaban cálidas contra el cielo estrellado. La familia Hernández ahora tenía un hogar real, oportunidades que nunca soñaron posibles. Pero más importante que cualquier riqueza material, tenían su honor intacto y el conocimiento de que habían luchado por lo correcto. Sterling inclinó su cabeza, descansándola sobre el hombro de Miguel en un gesto que trascendía especies. Dos almas, unidas por el legado de hombres buenos, por la valentía en tiempos difíciles y por la certeza de que el amor y la justicia siempre encuentran su camino. A veces, la historia comienza con un niño pobre y un caballo moribundo. Pero si el niño tiene coraje suficiente y el caballo suficiente voluntad de vivir, puede terminar cambiando el mundo. Y así fue. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a hacer por aquellos que no pueden defenderse. Miguel encontró más que un caballo aquel día. Encontró su propósito, su valentía y la certeza de que heredó el mejor legado posible, un corazón noble.